Con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, para hacer un balance de lo que ha sido esta primera jornada en la cual se han empezado a entregar estos alimentos, estas canastas familiares de emergencia. Subsecretario, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. Hola Iván, buenas noches. Bien, pues primero quiero preguntarle por el balance que hace en la entrega de estas primeras cajas en las comunas de Estación Central, Santiago, Quinta Normal. ¿Por qué esas comunas se escogieron y de qué manera se ha ido evaluando el criterio de entrega de estas canastas familiares? A ver, este es el inicio gradual de la entrega de cajas de alimentos en base a un programa que anunció el presidente de la República de entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos para la población más vulnerable y de clase media de nuestro país. Y obviamente esto tenía que partir por fases, es una tarea gigantesca que nos hemos puesto como gobierno para ir en ayuda de aquellas familias más vulnerables y que hoy día no lo están pasando bien, producto de la pandemia y de los efectos que la pandemia está teniendo en nuestro país. Ahora, La verdad es subsecretario, que perdón, pero... este es un esfuerzo, Iván, Sí, solo para decirte, que es sucesivo. O sea, partimos con el bono COVID, ¿no es cierto?, sí. que iba en apoyo justamente de las familias más vulnerables. Luego el proyecto de protección del empleo, que justamente iba a proteger los ingresos y los empleos de las personas. Y además el ingreso familiar de emergencia, que acaba de ser aprobado y también empieza a implementarse dentro de los próximos días. Sí, subsecretario, yo le preguntaba por cuál es el criterio, porque naturalmente son comunas donde hay una situación de necesidad evidente, pero probablemente donde no está lo más pobre entre lo más pobre de nuestro país, ¿no? De hecho, las protestas de vecinos diciendo tenemos hambre se producen en comunas como El Bosque, por ejemplo. Entonces uno podría haber pensado que iban a comenzar allí, o en La Pintana, o en San Ramón. Sin embargo, da la impresión de que es una decisión más bien logística, ¿no? Porque son comunas, si usted quiere, homogéneas de alguna manera, muy cercanas una entre otras, y probablemente sea una definición más bien logística que por una cuestión de necesidad. Por eso le preguntaba yo con qué criterio se implementa primero esta entrega en Santiago, Quinta Normal, Estación Central, y no en otras comunas. No, claro, Iván. En primer lugar, el objetivo en la región metropolitana específicamente es llegar al 70% de los hogares de las comunas que están cuarentenadas. En promedio, Iván, porque la verdad es que van a haber comunas en que va a ser menos y otras en que va a ser más, como bien lo explicó la vocera de gobierno hoy día en la tarde. Sin embargo, obviamente también hay un desafío logístico importante y por eso la primera entrega en el día de hoy efectivamente fue en las comunas de Quinta Normal, Santiago y Estación Central, que permitían un desempeño logístico más adecuado para una primera fase de entrega a las cajas, que representan hoy día más de 3.000 cajas entregadas en la región metropolitana y más de 4.500 cajas entregadas en regiones del país. Subsecretario, ¿hay alguna estimación de cuánto va a durar el proceso en su conjunto de entrega de estas 2,5 millones de canastas familiares? A ver, Iván, la verdad es que es difícil hacer estimaciones porque el esfuerzo logístico, el esfuerzo que está poniendo el gobierno en la entrega de estas más de 2,5 millones de cajas que se van a entregar a las familias de nuestro país es importante y por lo tanto vamos a tener que ver cuál es la capacidad de los proveedores de poder ir sustentando el proyecto, y a medida que tengamos las cajas, y por eso mismo no todas las cajas van a ser exactamente iguales, sino que más bien llegar con la capacidad para un complemento de alimentación para las familias que dure más o menos 15 días para una familia promedio de 4 personas. Sí, esa es la estimación, ¿no? Son 4 integrantes del grupo familiar, 15 días que duraría esta canasta familiar, pero yo por eso mismo le preguntaba por un umbral. Entiendo que a lo mejor no existe la fecha exacta de término de entrega, pero una estimación, subsecretario, porque teniendo en cuenta que esto está pensado para ir en ayuda de la urgencia. Son familias que están pasando hambre y muchas de ellas estarán hoy día preguntándose, bueno, ¿cuándo me llega a mí o cuánto se va a demorar este proceso? ¿Serán 2 semanas? ¿Será 3 semanas? ¿Se podrá implementar antes de ese tiempo? A ver, y te insisto, Iván, yo creo que aquí hay que ser muy responsable y llamar a la tranquilidad a la población, porque esto es un complemento para la alimentación de las familias y, en segundo lugar, también es uno más de los elementos de la red de protección que echó a andar el gobierno para contener los efectos de la pandemia. Y por eso mismo te digo, por eso también se está implementando el ingreso familiar de emergencia, que también va en apoyo de las familias, y por eso se está pagando el bono COVID, y también para aquellas familias que estaban contratadas, que tenían una persona que está con contrato de trabajo, el apoyo del proyecto
protección del empleo. Entonces es un complemento de todas las medidas de protección social que está implementando el gobierno para hacerse cargo de esta pandemia que obviamente todavía nos está afectando y que afecta tremendamente a las familias de Chile. Subsecretario, y en ese sentido, ¿qué va a ocurrir si eventualmente, dadas las condiciones sanitarias y el avance del coronavirus, se tiene que expandir, prolongar la cuarentena en el Gran Santiago? Acá estamos hablando de una situación de emergencia. No es lo mismo decirle a una familia del sector oriente de la capital que es en casa, cuando ahí está el paraguas de un contrato de trabajo. Es gente que naturalmente podría eventualmente teletrabajar, recibir un salario a fin de mes, o muchos de ellos pueden ser medianos, empresarios, microempresarios, en fin, que decirle aquello a una persona que trabaja en el día a día, una persona que trabaja como colero en una feria, trabaja como vendedor ambulante o haciendo pololos, ¿no? Jardinero, ferretería, en fin, cafetería, perdón, cosas de esa naturaleza. Si pasa esto de extender las cuarentenas, sobre todo en el Gran Santiago, ¿existe la posibilidad de que un plan como este, de entrega de canastas familiares, se tenga que ampliar? A ver, Iván, justamente ese fue uno de los criterios que se utilizó al momento de tomar la decisión de dónde partir. Se parte en la región metropolitana y en las regiones que están sujetas a una cuarentena porque entendemos que esas son las familias, en primer lugar, que hoy día están sometidas a mayor limitación, restricciones de libertad que tenemos que imponernos para evitar el contagio. Y en segundo lugar, porque además esas familias, lo que tenemos que tratar de evitar es que esas familias tengan que salir de sus hogares y por eso mismo el plan de Alimentos para Chile lo que busca es ir a las casas a entregar estas canastas que son un complemento para la alimentación y así evitar que esas familias tengan que salir en la búsqueda de un sustento cuando están sujetos a una cuarentena obligatoria producto del contagio de COVID-19. Subsecretario Gali, a propósito de esto, ¿no? De esta situación de angustia o de malestar que puede estar ya permeando en muchos sectores de la población, se producen manifestaciones durante la jornada en Cerrillos, protestas, y en medio de las cuales finalmente un carabinero resulta con una herida de bala. Entendemos que está fuera de riesgo vital, pero todavía en estado de gravedad. ¿Qué investigación se ha podido avanzar hasta el momento? A ver, la investigación está en curso, hay indicios preliminares, hay evidencia, Hay un video así es, hay filmaciones, pero yo creo que aquí en esto hay que ser muy tajante, Iván, muy claro en cuanto a que una cosa es que las personas puedan salir y manifestar sus demandas. Eso es legítimo, eso sí, con una advertencia o un cuidado adicional, las personas que salen en pandemia, con la obligación de cuarentenar, están exponiendo no solo su propia salud, sino que también la salud de las otras personas. Y por eso, lo que hablábamos antes, el gobierno ha implementado una serie de apoyos, una red de protección para que justamente estas personas tengan apoyo por parte del Estado para sustentar su vida durante la época de cuarentena y de pandemia. Pero eso no tiene nada que ver, Iván, nada que ver. Además, es inaceptable que además en época de pandemia una persona haya ocupado un arma de fuego para atentar en contra de un carabinero. Mire, lo hirió gravemente, tuvo un ingreso de proyectil este carabinero que resultó gravemente herido y que estaba cumpliendo con el deber que le es propio. Hoy día las fuerzas policiales están cumpliendo tres funciones. En primer lugar, darle seguridad a las familias de Chile. En segundo lugar, el resguardo del orden público. Y en tercer lugar, han sido protagonistas, Iván, del resguardo de la cuarentena, de estar fiscalizando a aquellas personas que deben guardar cuarentena obligatoria para justamente evitar contagiarnos de COVID-19. ¿Hay detenidos por esta causa, subsecretario? Mire, la investigación está en curso, yo prefiero no anticipar juicios respecto de ello, pero hay evidencia, hay un video de personas que utilizaron armas de fuego y esas personas obviamente van a ser investigadas, perseguidas y si son responsables de estos delitos tan graves como es agredir a un carabinero con un arma de fuego, bueno, van a ser presentados a la justicia, nosotros presentaremos querella y buscamos que se hagan responsables ante la justicia y cumplan con las penas que así se le impongan. Bien, pues subsecretario Juan Francisco Gali, muchas gracias por esta entrevista, que tenga buenas noches. Muchas gracias, Iván.